Muy seguramente habrá que empezar diciendo que voy a asumir este rol en este momento. Voy a asumir este rol. Seguro que tú estás contento, Franceschi, porque a ti, tú querías que a Guaidó le fuese mal, que la convocatoria no sirviese para poder hablar mal de Guaidó, porque eso es lo que tú haces, hablar mal de Guaidó. ¿Por qué no hablas mal de Maduro? Mira, si supieras, Dani, que uno de los pocos opositores más o menos conocidos que estamos en el extranjero, yo de ese señor hablo poco y nada en comparación con otros que yo conozco que se guindan contra ese imbécil. Yo lo que iba a decir de Guaidó lo dije en enero, diciendo que era casi una ruta segura a fracaso sucesivo, de que no había manera de esperar otra cosa de alguien que juraba lealtad a esa mesa directiva de la Asamblea Nacional, que era un organismo de colaboración, de colaboracionismo, de adaptación absoluta y total a las exigencias del régimen político, que Guaidó y esa Asamblea Nacional eran un sostén del régimen madurista y como tal iba a comportarse, y su papel era el de embaucar una y mil veces al pueblo venezolano en sus luchas contra la dictadura. ¿Qué ha hecho Guaidó que no sea eso? Nada, para mí no nunca fue sorpresa. Pero, entonces yo me ocupé relativamente poco de andarle agregando penalidades a los pobres venezolanos que han quedado atrás o porque no tienen el ímpetu de emigrar para vivir mejor, o de los que no pueden abandonar a los viejitos que se niegan a irse, o de los que sencillamente todavía creen que pueden tener alguna vida decente en aquella nación. No voy a meterte, por supuesto, la legión de vagos que viven del clientelismo partidista gubernamental, que me imagino que aspirarán a morirse bajo el chavismo con tal de recibir la plata fácil de canonjías y privilegios. Bueno, en esa situación entonces yo no puedo agregar ninguna expectativa que yo tuviera en el 16 famoso ese. Yo vi proclamas de muy amigos míos diciendo que era la oportunidad para el gran salto y para la insurrección y para echarse a fondo a la lucha para llegar a Miraflores. Incluso otros que prometieron movimientos armados y no se ganan. Y muchos que decían que no había que ir para esa vaina. Bueno, yo sencillamente no dije nada, para serte sincero. Me abracé a un escepticismo que tengo, pero caramba, incrustado en el alma a lo largo de todo este año, de que nada puede venir mientras la dirección del proceso político desde la oposición sea la de esta manga de truanes de la MUD y de la presidencia del pendejo Guaidó, que sencillamente, ¿qué puede esperarse de él? ¿Qué puede esperarse de él? Sino la sumisión absoluta y total a sus pares de la Asamblea Nacional, bandido a la derecha, bandido a la izquierda, bandidos atrás, bandidos enfrente. ¿Qué puede esperarse de una persona puesta allí por los bandidos para hacer lo que ha hecho? Yo te cambio la pregunta. ¿Por qué hay todavía gente que espera algo de Guaidó? Es mi pregunta. ¿Por qué todavía en medios, dentro y fuera de Venezuela, hay gente que cree todavía en las convocatorias tremebundas? Ahora sí, la fecha final, la última bala, calle sin retorno, etcétera. ¿Por qué todavía se sigue utilizando ese estratagema y por qué todavía hay gente que sigue cayendo? Las razones son múltiples. Primera de las razones, si ellos no dirigen, ¿quién dirige? Es por un vacío de dirección que estos impostores aún posan de dirigentes de ese movimiento de insatisfacción colectiva que debe canalizarlo alguien. Si no hay quien lo canalice, digamos, hacia la radicalidad, porque es que los radicales se quedaron quietos, fueron apaleados, fueron torturados, matados, humillados y sobre todo abandonados por el movimiento de masa. ¿O es que a ti se te olvida la cantidad de veces que se entraban a carajazos los muchachos ahí en la calle, 200, 300 y tal, y el resto para la casa, carajo, lejos del disturbio? Porque es que ese movimiento de vanguardismo también fue abandonado por el movimiento de masa.
Entonces, si no están les ponían hasta nombres pintorescos, los guerreros de franela, los guerreros no sé qué vaina, los guerreros del asfalto. Bueno, chicos, era lo mejor de nuestra juventud, para serte sincero. Lo mejor de nuestra juventud. Lo apalearon, lo asaltaron, lo torturaron. A ti se te olvida, por ejemplo, que a uno de los mejores militantes que ha podido tener los guerrilleros de franela allá en Valencia le metieron un fusil por el rabo, chico. A ti se te olvida que en la gente que lleva a Guaidó a la fama porque iban a participar en aquella gran invasión de la ayuda humanitaria, los asaltaban en las casas, chicos, y les reventaban los muebles. Mire, de vaina no han empezado como los países árabes a quemarle la casa a los militantes. Que te queman la casa. Bueno, no hay quien pueda con ese aparato represivo omnipresente. ¿Tú sabes lo que es Bernal operando con 200-300 fascinerosos en la zona de frontera, matando, torturando, asaltando, destruyendo hogares, chicos? Persiguiendo con nocturnidad a todo el que se le ocurra a estos carajetes perseguirnos. La represión pesa, Daniel, sobre muchísimas familias. Los 700, llegó a haber casi 1000 presos. Bueno, han bajado 200, 300, deben quedar como 700 todavía. ¿Y qué es lo que, entonces, cuál es el cambio respecto a estos presos? Bueno, que de ser los solitarios de la calle pasan a ser los solitarios de las cárceles, porque los abandonan a su pueblo. Ahora, ¿qué conducta es esa? ¿De algún país de malvado, de algún país indolente? No, chico, es una conducta humana natural. Si tienes expectativas de ganar, la gente te sigue. Si tienes expectativas solo de hacer actos rituales de una protesta sin destino, bueno, te acompañan, pero cada vez más limitadamente. Así, digamos, entra en una especie de letargo aquel movimiento y tienes entonces esos falsos líderes, esos Vivianes de la política. ¿Qué otra cosa es la MUD y los partidos que volvieron a sacar sus banderas? Los que viven de esa vaina, chicos, en un país de muertos de hambre, donde todos mueren de hambre y donde hay unos gorditos, chicos, con su bandera. Yo no estoy hablando mal de tu gordura ni de la mía, ¿entiendes? No todos tenemos ya razones suficientes para no haber perdido nuestros kilos una vez que nos fuimos de esa soledad de hambriento que es la mayoría del pueblo venezolano. Pero los gorditos, ¿bien? No es solo un problema de metabolismo, es que pueden comer. Y si tú ves qué es lo común entre el público de Diosdado en los miércoles ¿cómo se llama? De su paz mazo dando, y la militancia élite de la MUD, ¿qué es lo que tienen en común? Los kilos, las facilidades, el acceso al dólar, el acceso al viaje. De golpe están aquí en Miami, de golpe ya no están vueltas, están presidiendo no sé qué vaina en Venezuela, o animando pues la galería ya. Entonces, ¿qué puede quedar de esa oposición sino unos Vivianes de eso? Ahora, gracias a esos Vivianes se mantiene por lo menos eso. Pues no seamos injustos, Daniel. Eso de andar de opositor militante tiene a su vez dos vertientes. El que vive de esa vaina y el que no vive de eso, sino que da un testimonio pálido y fiel, pero fiel, de que el país sigue insatisfecho. Pero fíjate tú algo que yo siento que empezó a ocurrir. No empezó a ocurrir ayer, pero ayer siento que esa hipótesis que yo tengo hubo algunas señales que me llevan a confirmarla. La clase política que en este momento es representada por Juan Guaidó, y creo que te perdí, no estás en cámara ahora. No sé qué pasó. Voy a ver allí que moviste Alberto Franceschi, porque no te veo, no te vemos. Pero chico, ¿qué problema con esta vaina? ¿Qué habrá hecho Alberto Franceschi? No ha hecho nada. Fíjate tú que no he movido nada. Pero déjame. Vamos a ver. Déjame volverte. Ahí está. Ahí está de regreso. No, es que este es el SEBIN, el G2, esta cosa. Mira. Sí, seguro. Que en este momento, o sea, yo creo que hay que empezar por las definiciones, porque cuando uno define y conceptualiza es que puede argumentar en realidad. Si no se hace eso, no vamos para ninguna parte. Eso es correcto.
¿Qué es Juan Guaidó? Juan Guaidó es, en este momento, un primos inter pares seleccionado y coyuntural, no más de eso. Así es. Juan Guaidó llegó a la Asamblea Nacional como diputado de la misma forma que llegó Ramos Alú, de la misma forma que llegó Stalin, de la misma forma que llegaron todos, a través de acuerdos, de pactos y de ese tipo de situaciones. Así es. La coyuntura, una serie de eventos afortunados o desafortunados, según donde se vea, llevaron a Juan Guaidó a estar en este momento en el liderazgo coyuntural, donde ya antes estuvo Capriles, donde ya antes estuvo Ramos Alú, donde ya antes estuvo Rosales. Fundamentalmente Capriles y Rosales, porque lo de Ramos Alú fue otra cosa. ¿Qué ocurre con esto? Que el liderazgo político representado por estos truanes en determinado momento hace algo particular. Utilizan a ese primus inter pares coyuntural de pararrayos. Que todo caiga para él, que todo le caiga encima a él. De cortafuego. No es la oposición, es Rosales. Yeah. No es la oposición, es Capriles. No es la oposición, es Guaidó. Y ya llega un momento que ese cartucho se quema. Sí, y buscan otro. Y lo sacan y ponen a otro. Sí, para enero tienen otro, seguro, si estamos vivos ya. Y cuidado si no antes. Cuidado si no antes. Yo siento que ya los movimientos de la clase opositora están, bueno, a full máquina. Ya. Pero ¿para qué precipitar una cosa que a fecha cierta pueden ya sustituirlo sin ningún problema? Voy para donde quiero llegar. Porque el escenario necesario que esta clase política necesita transitar para seguir haciendo lo que han hecho todos estos años es la mesa de negociación con el régimen. Sí. Y la mejor forma de entrar a esa mesa de negociación es que hay que fortalecer el músculo del brazo más colaboracionista, entreguista y chavista de esa oposición. ¿Alguien más chavista, más pro régimen que Leopoldo López puede ser? Inclusive más, claro que sí. Largo. Porque se supone que es Leopoldo el que dirige esta operación. Bueno, pero es que Leopoldo no se dirige ni a sí mismo. Leopoldo no tiene un solo logro político en su carrera política, Alberto, por Dios. Pues yo no te voy a discutir eso, Daniel. Estás defendiendo. Debe ser como tú dices. Todo lo que te digo, yo en los grados de capitulación no me meto, porque para mí la naturaleza de todos ellos es colaboracionista, punto. Pero has defendido a Leopoldo López. No, eso no lo esperaba de ti. Bien, allá va. Provocador. Bueno, dale. Mira, hubo una señal ayer. Exactamente lo opuesto a lo que insinuabas tú, de que podía haber alguien que tuviese una mayor vocación colaborativa. Claro que la hay. Digo yo, pero ¿quién más que Leopoldo López, que es el centro de toda esta gran estupidez política? Me permito disentir contigo planteándote algo, a ver si logro convencerte. Ayer hubo una señal importante. De lo que sea, de esas triquiñuelas de la élite o del poder de opositor, dime tú tu tesis y te la suscribo y ya está. Pero no te enteres. Ramos Alú. ¿Qué hizo Ramos? ¿Tuviste a Ramos Alú ayer en la tarima con Guaidó? No. Ajá. ¿Dónde estaba? No sé, yo no vi Ramos Alú se fue para Maracay. Y en Maracay se reunió con un poco de adeco, ¿verdad? Que hicieron una pared, unas banderas, una cosa. Y él agarró un parlante ahí y donde intentó decir unas cosas que la gente se las aplaudía gracias a su propensión a levantar la voz y ponerse intenso cuando quiere que lo aplaudan. Entonces la gente lo aplaudía, pero nadie entendió qué fue lo que dijo, ¿no? Pero ya en esa, si tú quieres saber para dónde va la oposición, dime para dónde va dime para dónde va Ramos Alú. Así estoy de acuerdo contigo. Ahí lo tienes, pues ahí te la dejo. No sé si tú quieres seguir defendiendo a Leopoldo como más colaboracionista que todo. Leopoldo es un instrumento de la Internacional Socialista de Zapatero. ¿Bien? La Internacional Socialista de Zapatero tiene dos agentes fundamentales en Venezuela: Acción Democrática y Voluntad Popular.
Es la misma internacional de los sandinistas, es la misma internacional de, digamos, todo ese mundo progre que está alrededor de todas esas fórmulas colaboracionistas hacia Venezuela, hacia la Bachelet, eso ahí, tú sabes, hacia el Partido Socialista, ¿cómo se llama? Del bicharraco Sánchez. Es decir, estamos ante una oposición progre que adversa a un gobierno que es la izquierda de los progres, porque al fin y al cabo el punto de coincidencia con Maduro es Zapatero, visitante asiduo de la Casa de Leopoldo y del CEN de Acción Democrática, para fraguar esta ruta política a evitar por todos los medios cualquier salida que no sea la salida electoral pacífica, etcétera, etcétera. Y eso lo vienen diciendo, no de ahora, tienen 10 años diciendo esa vaina, Dani. 10 años. Ahora, pero dentro de todo esto hay una pequeña situación que a mí me parece, si bien entra dentro de lo anecdótico, y a mí lo anecdótico de verdad me fastidia ya a esta altura, es las señales, Alberto, las señales que da el universo opositor frente a todo esto. A mí me parece verdaderamente triste que se hubiese estado esperando algo de lo que ocurrió ayer, que se estuviese esperando con ansiedad la fecha del 16 de noviembre, otra vez creyendo en fechas finales. Pero además de eso me preocupa que se siga negando la necesidad imperiosa de tener una solución armada dirigida políticamente por un liderazgo político serio. Y además de eso, que se entienda que no estamos para mesías. Y si algo no necesitamos son mesías. Entonces aparece un tipo con una pancarta. Entonces, no, mira, ahí está. Oye, por fin apareció. Llámenlo, búsquenlo, entréguenle la banda presidencial. No quiero entrar en lo anecdótico, repito, pero lo que me refiero es ¿por qué hemos caído en este loop, en esta discusión de las formas y no del fondo? ¿Por qué razón y por qué demonios aquí no ha podido construirse una verdadera, válida y viable opción política con un brazo armado, dirigido políticamente para salir del régimen chavista, Alberto? Dani, responder tu pregunta equivale a hacer un pormenorizado análisis de Adelante. 20 años de chavismo. 20 años de chavismo. Y de todas las opciones que fueron presentándose para embaucar un país que me da casi como vergüenza decírtelo, un país que quiere ser embaucado, porque el miedo, Dani, el culillo, caramba, la manía de que salga barata la vaina, eso no ha cambiado en lo fundamental. Por eso existen vanguardias y masas. La vanguardia del año 2007 enseñaba las nalgas a la guardia. Esa generación que se supone laureada por todos los méritos es la generación que está dirigiendo la oposición, cuya gran consigna subversiva, pero carajo, imposible de ser más subversiva, era con las manitas pintadas de blanco que decían, estudiante, tú me dirás si esa generación de las manitas blancas podía producir algo distinto a Guaidó y a su gran jefe de histórico Leopoldito, o a su manipulador estrella, que es el viejo carcamal ¿cómo se llama? Nada contra los viejos, pero hay viejos que envejecemos decentemente, digamos, que el tal Ramos Ayú. Entonces, o el bicharraco ese del filósofo El Zulia. Escúchame, el país padece de un atraso político descomunal. ¿Bien? Ahora, ni siquiera nosotros somos prisioneros de ese atraso. Ese mismo atraso, por ejemplo, llevó en cada uno de los países que pudiéramos analizar una decena a manifestarse de formas más o menos parecidas. Hay una vanguardia que se despega que sí comprendió y quiere salir de aquello, y la masa, chico, no le da el cuero para llegar hasta el final de una insurrección de esa que viene, no sé, de otras culturas, debe ser. Eso, claro, que se hacen matar por miles y miles y miles hasta no verle el hueso a echar a un gobierno. Eso como que no es de nuestras latitudes. ¿Bien? Los más parecidos que hicieron eso fueron los nicaragüenses, de una tradición de guerra civil. Y mira lo que les costó, centenares de muertos también en las calles de todos esos pobres pueblos de Nicaragua.
Y sin embargo el gobierno salió airoso. ¿No será que hay razones más poderosas que los estados de conciencia? ¿No será que hay, por ejemplo, yo vi de Alemania ayer un programa de esas porquerías que hay en el exilio, donde había un chileno, un argentino y una boliviana defendiendo que Evo podía tener razón con lo de que se había extralimitado la oposición y de que había efectivamente un golpe de Estado en Bolivia, pero habráse visto. Llaman a lo de Bolivia golpe de Estado y anda todo el mundo progre a nivel mundial diciendo que es un golpe de Estado. Porque es que es palabrejas que confunden en lugar de aclarar. ¿Qué otra cosa quedaba en Bolivia que sacar este zarrapastroso de Evo del poder por la vía violenta de la gente que quiso incendiarle esa vaina, ¿entiendes? Las tradiciones en Bolivia son muy fuertes, la tradición de lucha. Ahí era normal zumbar tacos de dinamita a las puertas del palacio. Y el palacio presidencial se llama Palacio Quemado porque lo quemaron una vez. Es decir, una vez no, 5 veces. 5 veces, bueno. Resultado, ese palacio se llamaba de otra manera, pero lo quemaron tantas veces que ya se llama Palacio Quemado. Y ese tipo construyó, cambió la sede de gobierno, construyó un edificio que fueron 75 millones de dólares la construcción del edificio y se gastó 2 millones de dólares. Esas son cosas que nadie dice. Se gastó 2 millones de dólares en mobiliario para el edificio más alto de La Paz, para que esa fuera la sede de gobierno, porque le daba miedo estar en el Palacio Quemado y decía que no iba a estar en ese palacio porque ese era un símbolo colonial y él era un aborigen. De eso no habla esta izquierda marihuanera europea. Bueno, efectivamente, si algo vamos a estar de acuerdo es en juzgar con inclemencia este tipo de demagogo nuevo de este siglo XXI, del cual el maestro fue el gran Chávez, el inmortal Chávez, que bien muerto es que está, como tú siempre recuerdas a los que todavía no creen que se murió y no vuelve. El Chávez es el artífice de esta mugre latinoamericana que hoy, por ejemplo, en lugar de constituir una sólida oposición política en Chile, resolvió quemar toda esa vaina, ¿entiendes? Quemar y destruir propiedades públicas y hundir en el desorden esa sociedad que iba equilibrada. Pero mira, yo no te voy a salir en defensa ahora de falsos consensos obligados del post-pinochetismo, pero yo creo que Chile, como que se equivocaron los cultores del post-pinochetismo porque generaron unas disparidades sociales nacidas de una, ¿cómo se llama? De una aplicación a rajatabla de fórmulas liberales que, por ejemplo, si tú no generas salud pública para la mayoría de la gente, el derecho a la vida se transforma en, ¿cómo se llama?, en nulo. Y la gente puede morir a menga porque no tiene para pagar la salud. Bueno, esa vaina, chicos, no puede admitirse en pleno siglo XXI. Y en Chile pasó eso. Se les pasó la mano. Como dijera la esposa de Piñera, creo que vamos a tener que rebajar nuestros privilegios. Y entonces, un país obstinado, chicos, de restricciones y una clase política millonaria, socialista millonaria, porque la clase política chilena, al igual que toda América Latina, es una clase política de consensos partidistas, nacidas del legalismo del mundo progre, que también en Chile tenía fuertes aseos, tanto que gobernaron 25 de los 35 años del post-pinochetismo, gobernaron 25 de la izquierda. ¿Cómo se llama? De presidente de izquierda, la última de ella, Bachelet. Entonces, esta historia de qué es lo que podemos sacar como lección, de que, mira, las vanguardias dicen cosas que si la gente no está convencida de ellas, termina generándose unos vacíos rarísimos, como el vacío de Chile, que no tenía una dirección y que surgió ahora unos carajos que queman iglesias y ¿cómo se llama? Y siembran la anarquía más absoluta. ¿Para dónde va Chile? Para otro Pinochet. Eso no les quepa la menor duda, porque allí sí hay una fuerza armada que va a tener los reflejos que no tiene ninguna organización política digamos, de la derecha chilena para encauzar con el entusiasmo de la gente unas rectificaciones importantes, porque se negaron a hacer rectificaciones. Tú no ves que el grueso de esas élites políticas que mientras se están llenando son inmovilistas, sean de izquierda o de derecha, son inmovilistas. Y entonces no aceptan los reclamos de las poblaciones, pero carajo, si te eligieron fue para que resolvieran los problemas. ¿Por qué te vas a comportar como si todo estuviera perfecto? Bueno, unos países
tienen características, otros otras, y gran pendejada que he dicho, pero en todo caso, una manera hay para pelear en Chile, para pelear en Argentina, para pelear en Bolivia, para pelear en Venezuela. Lo que no es verdad que nos parezcamos. Entonces mucha gente salió porque iba a pasar como en Bolivia. Párate ahí. ¿Cómo va a pasar como en Bolivia si el Estado boliviano, pese a la gangrena de Evo Morales, nunca llegó al nivel de desmantelamiento del Estado chavista? ¿Cómo va a ser, digamos, igual pelear en Bolivia, que tiene todavía un capitalismo que ha venido manteniendo una elemental solidez de la moneda, así esté deteriorada, un abastecimiento normal de la población, etcétera, y una rebatiña allí de privilegios más o menos extendidos? ¿Cómo va a ser igual eso a esta partida de cacos, de malandros, de forajidos chavistas que se robaron para ellos toda la vaina que pudieron y dejaron al resto del país muriéndose de hambre? Eso no tiene nada de comparación, y hay 4,5 millones de venezolanos que se fueron para el carajo. Entonces no son iguales los escenarios. El escenario venezolano es un escenario de desolación política. Ahora, ¿no será que hay cosas superiores a las fronteras, superiores a los consensos o disensos nacionales? ¿No será que el drama de Venezuela es que somos la punta más avanzada, digamos, el punto de desarrollo más adelantado de la putrefacción social y política de toda América? Y donde se inicia todo es en la decadencia norteamericana, incapaz ahora de ayudar a evoluciones políticas positivas, como sí ayudó en el pasado, a pesar de toda la cháchara que podamos hablar contra el imperio yanqui y todas esas bolserías que se decían desde izquierda. ¿No será que ahora ellos mismos están metidos en un gran lío que les paraliza y les impide? Porque el drama colombiano, por ejemplo, es un problema de 2, 3, 4 años. Verlos iguales o peores que en Venezuela. Si es que Bolivia no rectifica, se van a hundir, se van a envainar, porque la polarización social heredada de Evo hacen, por ejemplo, que esté ya planteada unas nuevas formas de concebir la lucha en Bolivia, donde la gente de Evo aspira a la revancha. O en Argentina, Fernández, que el peronista aliado con la ladrona Kirchner de vicepresidencia, ¿para dónde vuelve? Otra vez a retroceder a las peores licencias, digamos, de la clase política, de malversadores de fondos públicos, de ladrones de oficio y de privilegios insolentes. No sé, pero parece que el mal, Daniel, el mal como que es supranacional, y es supranacional también la estupidez política. A ver, ¿bajo qué concepto puedes tú imaginar que España tenga vías de solución con unos locos alzados unas provincias contra el Estado central? ¿Qué es lo que quieren los catalanes nazis estos, de las castas supremacistas de catalanes allí enemigos de España? Se vivieron a España 5 siglos y ahora, como no les da, además de todo lo que tienen, que es superior a cualquier provincia, como no le dan más, entonces se alzan contra el Estado central. Y tiene a los apaciguadores, a los cómplices y cabrones en Madrid, en manos del Partido Socialista, que deberá fracturarse, me imagino, porque ahí tiene todos los dirigentes históricos con este piazo loco Sánchez. Y entonces su aliado Podemos. ¿Y quién más? Bueno, los que tienen incendiado a Barcelona, los que cierran la frontera con España, los que tienen en definitiva la manía de querer oponer a hombres y mujeres, porque el feminismo así lo indica. Es decir, ¿para dónde va España? La descomposición, la decadencia. ¿Dónde va Estados Unidos, Dani, para no seguir dándole vuelta a esto? Aquí hay una decadencia instalada por la vía del Partido Demócrata, por la vía de hacer de esta sociedad una sociedad de minorías privilegiadas que tratan de hacer valer su derecho a la haraganería y a tener todos los privilegios sin trabajar. ¿Qué vaina es esa? O sea, ¿no será que el mundo está al revés? Esa vaina ya tocó hasta el Vaticano, Daniel. Hasta el Vaticano tiene fenómenos de corrupción y de vaina, como se llama, y de decadencia visible. La Iglesia va a un cisma irremediable. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo progre, el mundo llamado progre, ya metió su virus de descomposición interna en la propia Iglesia. Esto va mal, Dani, pero es un mal de la época. Es un mal mundial. Entonces, ¿qué culpa tienen los venezolanos en creer en Guaidó? Si los que agitábamos o decíamos que había que hacer una vaina totalmente distinta, nos echaron nuestras perseguidas, a ti te vaina, no te mataron de un batazo en la cabeza. Yo, un par de años, 3 años antes, entendí que me iban a envainar si no me iba.
con amenaza directa del bandido Diosdado y del propio, ¿cómo se llama?, García Carneiro por televisión, que yo andaba agitando un golpe, lo cual era cierto, que yo andaba siempre atrás de una conspiración, andaba siempre con una conspiración en juego, y entonces a mí no me van a agarrar, pendejo, a mí no me agarran. Y me fui. Y he tratado desde el exilio, digamos, de no exagerar la nota. Dani, yo no puedo andar diciendo hagan, hagan y hagan. Y si yo para decir que hagan, tengo que irme para allá a hacerlo yo mismo. Ahora, tú dices una cosa que tienes absoluta razón. Hasta que no haya una solución armada, no va a haber un cambio real en la lucha política en Venezuela. Ahora te tengo la mala noticia que esas soluciones armadas son viables si tienen luz verde norteamericana. Si no, no. ¿Dará luz verde Estados Unidos? Bueno, hasta ahora no ha dado. ¿Sabes por qué no ha dado? Porque mandó a consultar 2 o 3 veces con Pence, con Tillerson y con, ¿cómo se llama? Y con el Pompeo, y le dicen de allá para acá, no se puede. Y entonces el tipo que quería ayudar, porque Trump quería ayudar, dice, bueno, si usted no quiere, bueno, vamos a seguir con esta vaina. Vamos a seguir. Un momento. Fíjate tú una cosa. Sin profundizar en detalles, porque es así. Pero yo he conocido venezolanos en distintas partes del mundo que teniendo otra nacionalidad la han asumido en medio de esta situación que vive Venezuela porque es la nacionalidad de su padre o porque nacieron en ese país, etcétera, y han hecho el servicio militar en esos países. Conozco además de casos, y no 1, ni 2, ni 10, sino de centenares de casos de venezolanos, oficiales militares de ejércitos de distintas partes del mundo. Conozco además casos de venezolanos que en medio de esta lamentable situación que vive el país, buscando para dónde irse, buscando dónde, y sin tener pasaporte europeo, sin tener visa, tener tal cosa, terminan enrolándose en la legión extranjera de ejércitos de otros países. Y conocemos también, y eso sí lo conoce todo el mundo, militares venezolanos que se fueron de Venezuela por manifestar su descontento con el régimen y se encuentran en distintas partes del mundo. Vamos a suponer que en total de estos casos de los que yo he hablado, militares, sumándole militares retirados que se encuentran fuera del país e inclusive algunos dentro del país, vamos a suponer que estemos hablando de 3.000 personas, de 3.000 hombres de armas. Y ahí tenemos un núcleo. Yo me temía que... Ya va. Sumémosle a eso el número importante de policías de élite venezolanos que se encuentran fuera del país. Y sumémosle a eso los inmensos recursos económicos de venezolanos que se han ido de Venezuela, con bien o con mal, con un poco es real, ¿verdad? Y que de alguna manera se han dado cuenta poco a poco de que tampoco tendrán un buen destino ellos, sus familias y sus negocios si las cosas siguen como van. Entonces, no es un punto por el cual empezar. Entonces, Daniel, sí, pero vas a terminar metiendo lo que tuvieron en los Boyascaos, mira, Dani, no te me pongas bravo. ¿Entiendes? No, para nada. Solo trato, Dani, de exagerarte la nota para ver si caemos en cuenta o caes en cuenta o caemos los dos en que toda esa construcción absolutamente ideal, etérea, hay que bajar la tierra al mundo de los mortales. El mundo de los mortales venezolanos es que en ese país hay 4,5 millones de personas que tenían iniciativa para sobrevivir y para emplearse y para manifestar y para proponer cambios y se fueron del país. ¿Por qué? Por el escepticismo
que generó la conducta política reiterada de traiciones abiertas de esa clase política apestosa que representa Henry Ramos Ayub, el filósofo del Zulia, el extinto Pekov, ¿cómo se llama? El Caprilito como jefe de fila de la estupidez colectiva. Es decir, de una clase media, sobre todo, que era la que armaba esos consensos políticos clientelares y que vive ahora enfranelada para una vez más pedirle a los venezolanos que los sigan a la quimera de unas elecciones y de un cambio, digamos, de régimen, etcétera. De la manera, chicos, mira, yo te voy a decir una vaina que te va a escandalizar. Es que pueden terminar teniendo razón. A saber, que Maduro, ya cansado de fracasar, habiendo sacado todos los reales que podía sacar y rapiñar por la loca de la mujer de él y habiéndose robado hasta las posetas de Miraflores, terminé entonces la comisión. Coño, como que está bueno esta vaina, vámonos para el carajo, chicos. Vamos a vivir, vamos a gozar estos reales, etc. Y así pensando toda esa élite malandril, que, bueno, que si no se atreve a dar el paso es por el cálculo llamado el cálculo Pollo Carvajal. No tienen salida fácil en el exterior tampoco. Por ello se aferran al poder. Mejor carajo viviendo en zozobra aquí que en una supuesta paz de exilio. Pero es que la vía electoral, alguien lo definía, yo no sé si eras tú mismo, que habían dos maneras, o se embarraban de sangre o se embarraban de mierda. ¿Era tuyo ese argumento que lo oí ayer? No, pero está bonito. Ajá. O nos embarramos de sangre o nos embarramos de mierda. O hacíamos una cuestión tipo Bolivia, digamos, de ir hasta el fondo y perder la gente que fuera, pero sacar al equivalente de Evo, o había que embarrarse mierda mediante una negociación que llevara. Yo no estoy justificándola. Nunca acepté la negociación embarrado de mierda para poder llegar a un pacto con el chavismo de que en sana paz se retiren del poder. Porque esos carajetes, mientras estén vivos como clase política, serán una fuente de calamidad reiterada y permanente en la vida de la República. Esa gente solo hay que sacar la piedra, plomo y candela. Lo he dicho de que tengo uso de razón. En este problema de las contradicciones y los antagonismos de Venezuela. No he cambiado de opinión ni voy a cambiar de opinión, pero es un hecho que si por lo menos lograran la maldita negociación esa que tienen 20 años preconizando, es que esto empezó el año 2004, Dani, cuando cuando se vendió la huelga general de diciembre 2002, enero 2003, desde febrero de 2003, el reflujo, yo escribí un artículo, por cierto, se llamaba así, el reflujo, que la comisión aquella presidida por Gaviria, que vino con Carter, digamos, a hacer la gran primera traición de la oposición venezolana, ese 2003, que lleva a la negociación de la mesa aquella, que se hablaba de negociación o de diálogo, y quedó de diálogo, pues negociación no aceptaba a José Vicente, que la presidía, etcétera, o que fungía allí como el pilar del gobierno. Bueno, desde esa negociación, esto viene arrastrándose penosamente la absoluta imbecilidad de la línea opositora de la oposición venezolana. Daniel, son 16 años de negociación, 17 años de negociación. Los que están allí para demostrarle a los imbéciles que creen en las vías negociadas que el chavismo se va a ir en sana paz. Ahora, con los muebles en la cabeza, está incendiado por los cuatro costados de la casa y carajo, en plan de fuga. Todavía hay entonces quienes pretendan auxiliarles en una fuga ordenada. Pues no se quieren ir ni se van a ir. Si no es a tiros, eso está visto. Eso lo has visto tú, lo he visto yo, y propones tú, no hay una vía militar. Bueno, ya vamos en tico. Entonces vamos a entrar en esa tesis que para mí es la única válida, la que expusiste al final de tu disertación inicial. Dani, el problema es cómo armarla fuera de la realidad. Y para mí lo que has planteado tú es una suma hipotética de fuerzas hipotéticas que hipotéticamente se podían poner de acuerdo. La vaina no es así. Yo creo que si vamos a la realidad, madre de todas las doctrinas, la realidad, si es interpretada correctamente, deberá producir más o menos lo siguiente. Esas Fuerzas Armadas venezolanas, que son la concentración de lo peor de Venezuela, tiene, sin embargo, por obligación del proceso interno de un desquiciamiento del Estado,
lo que ahora afloró en grande ¿cómo se llama?, en Bolivia, y que puede aflorar en pequeño para Venezuela, que es una fracción militar que le diga al gobierno: no va más tu dictadura ¿cómo se llama?, del parasitismo castrista en Venezuela. Deberá haber una fractura militar, Dani, aunque sea parcial y aunque sea de un segmento del territorio, que con otros 200 o 300 grupos armados que hay en Venezuela controlen territorialmente algo. Ojalá felizmente en la frontera, para que entonces se plantee el problema del gran dilema que tiene planteada Venezuela con Colombia, es si se va o no a una guerra territorial, porque el chavismo se está preparando para esa guerra de frontera. Y Colombia, si no se lo han planteado, serían más imbéciles todavía que nosotros, que preveíamos, por esta oposición, quiero decir, una vía negociada. Si Colombia cree que tiene solución, y esta vaina, ya me voy a hacer, no una propaganda, Dani, pero esta vaina se la planteé yo al doctor Uribe en su oficina, en el Palacio de Nariño, en el año 2003. Cuando andaba, para variar, en otra conspiración militar, y en su oficina le dije al doctor Uribe: presidente, con mucho respeto, no le pido que usted se pronuncie, está en un sitio donde se opone, usted tiene que resguardar hasta las palabras que vaya a decirme, pues yo vengo a plantearle que nos apoye en una propuesta de golpe militar contra esta mugre chavista, porque no hay solución definitiva para la paz en Colombia, no hay erradicación posible de la FARC, mientras el chavismo esté en Venezuela dirigiendo el Estado, porque ese es un colador, esa frontera, y encontrarán una y otra vez las posibilidades de recuperarse hasta que usted no mate la culebra por la cabeza, que es el Estado delincuente militar venezolano. Bueno, sí, bueno, vamos a ver, me mandó a ver un primo de él que era Uribe también, que me oyó y me pintó una paloma. Esa es la única triste verdad. 2003 años, 2003. Hacen 16 años. Por eso cuando a mí me vienen con la teoría de que hay que una solución, no, chicos, esa vaina la hemos transitado de 1000 maneras distintas. ¿Y por qué ha fracasado? Entonces, ¿por qué ha fracasado esa opción también? Porque la clase política colombiana, a su vez, es rehén de la misma estupidez histórica de Adey Copey en Venezuela. A ti se te olvida que el único tipo sensato que encontramos en ese país fue ese Uribe temeroso, que no quiso meterse en ese peo cuando yo se lo planteaba, pero que lo había planteado, por supuesto, él en su círculo íntimo. Llegó a decir después en una rueda de prensa, por supuesto, ya no era presidente: hasta estuve pensando en la guerra y en invadir, y me retrocedí. ¿Tú te acuerdas cuando declaraba los campamentos? Esos campamentos se les mandaron los planos, chicos. ¿Dónde estaban? Desde la gente nuestra, en las Fuerzas Armadas. ¿Dónde estaban los campamentos estos de la FARC, de los laboratorios y toda esa vaina que él denunció en la OEA? Pues bien, el señor Uribe, chico, a su vez, bueno, prisionero de otras razones históricas de la clase política colombiana. Primero, elige, chico, designa a este imbécil castrista de Santos, y lo caga, chico, y revienta toda la herencia uribista. Y entonces, por fin, a los cabos de 8 años, se recupera el movimiento. ¿Y a quién pone? A este muchacho. Yo no voy a calificarlo, no vaya a ser que yo tenga que tragarme todo lo que diga del señor Duque, pero hasta ahora el muchacho pinta muy mal, muy mal. ¿A qué se debe ese carácter timorato de la presidencia colombiana? Hay quien diga que lo formó Soros, o que estuvo en la cuerdita de Soros también, este tal Duque. Yo no voy a entrar en esa vaina. Pero, chicos, para mí, ¿cómo se llama, Mirita, el ministro del Interior que tiene el programa de radio? Londoño. Londoño, en un programa de radio le escuché yo creo que te dije esta vaina, pero te la voy a repetir, no vaya a ser que nos escuche nueva gente. El exministro Londoño, que les amparon un atentado a la FARC, que de vaina no lo mataron, dice en su programa de radio diario que tiene por Caracol, o RCN, no sé, bueno, esa, Caracol, creo que, dice: doctor Uribe, ¿cómo va usted a poner a decidir por una encuesta al próximo candidato presidencial, al próximo presidente de Colombia? ¿Usted no sabe acaso que las encuestas las gana quien las paga? Le dice Londoño, temiendo que no pusieran al mejor candidato, que era aquel, ¿cómo se llama? Bueno, uno que está embajador en Washington ahorita, o a la propia muchacha que es vicepresidenta. ¿Cómo se llama? Londoño temía la presidencia Duque. Pues ganó arrasando Duque con sus encuestas. ¿Y qué es lo que hace Duque? Monta un gabinete, chico, de la gente de Santos, chico. Eso es lo que hizo. ¿Tú ves a Uribe de gran protagonista de la línea interna o externa colombiana? No.
Pero ahora yo me atrevería a decir algo. ¿No será que quienes han presentado una opción distinta a la vía electoralista, a los que se han montado desde bien temprano, como tú nos estás diciendo, en la vía de enfrentar al régimen chavista de forma armada, no han tenido la capacidad política de convencer y de agrupar apoyos nacionales e internacionales? Eso es correcto, pero ¿sabe dónde viene eso? De la, no voy a decir maldita porque sí que está prohibido, de la bendita realidad, Dani. Tú no puedes inventar un cauce para unas ideas, unas ventajas para unas ideas que están condenadas a fracasar porque la mayoría social, en el caso de Venezuela es la cabronería pero infinita de nuestra clase empresarial, empeñada en el guiso, chico. ¿Es que tú crees que pasó en vano 20 años de chavismo en el poder, repartiendo canonjía? No, chicos, no pasó en vano, porque venían de 40 de haraganerías parecidas o similares, de la mano de Adeicopey, una clase de parásitos de nuestro empresariado, que nunca compitió para un carajo, que no sea para el crédito y para la ventaja obtenida de la plata oficial de los presupuestos. Esa burguesía que era la llamada, nuestra clase capitalista, por favor, la llamada a generar liderazgos sanos, liderazgos claros, tuvo algunos que otros representantes esclarecidos, pero el grueso, chico, era de corruptos, anotados a la próxima canonjía y privilegio lograda por el ventajismo ante los partidos políticos de la cuarta. Y siguieron con la caída. ¿O es que se te olvida que Cisneros, el otro, el de multinacional de seguro, Bulton, Capriles, ¿cómo se llama? El Bolsa del Nacional, todos ellos conformaron el grupo de electores de Chávez, chicos? Es que estos males son profundos los de nuestra sociedad, Dani. A nosotros nos ha tocado presenciar los estertores de lo que queda. Tú hablas de los emigrados del empresariado. Chicos, no hay nada más común que un empresario fugado de allá para hacer plata honestamente en algún país donde pudiera haber logrado montar algún negocio, pero el grueso, chicos, es plata robada, plata estafada, plata de privilegios insolentes, plata. Yo conozco, por supuesto, empresarios honorables. Conozco gente que se mamó incluso al chavismo y todavía quedan empresarios honorables. Pero el grueso, chico, de nuestra clase capitalista, no sé quién es peor, si un militante del PSV o un empresario, chico, de estos que viven de las canonjías y de las ventajas que le dio el chavismo para no competir nunca y para ser, digamos, depositario de una especie de derecho divino a seguir haciendo millones para traérselos para Miami. Y así aprendió el chavismo. Los que tuvieron plata, se trajeron la plata, fue para acá. Los chavistas, o los criptochavistas, los cercanos al chavismo. No es cierto que haya una burguesía venezolana actual con la que podamos contar, salvo contadísimas excepciones, que las hay, te repito. Pero esa gente no arriesga la plata, chicos, para que le vuelvan otra vez a decir ¿cómo se llama? Que Guaidó es la solución. Ahí arriesga plata, ¿cómo se llama? Los que han invertido en esa vaina. Gorrín debe estar llenando de plata. A ver, a propósito, ¿tú sabes quién ha mantenido el Congreso venezolano? Que no tiene presupuesto desde que Henry Ramos fue el primer presidente de estos 6 años, 5 años. Que no tiene salarios, que no tienen nada, que no se ha mantenido por quienes lo han mantenido. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene de una cuestión más complicada, Dani. Esos burgueses, esos capitalistas, esos gorrín que mantienen el Congreso, ¿tú sabes lo que repiten? ¿Cómo se llama? La cantaleta mundial del Partido Demócrata, de Clinton, de Carter, de Obama, y también parte del Partido Republicano, de los Shannon, etcétera, que dicen, entre otras cosas, que solo puede haber una salida electoral, porque el mundo progre penetró hasta niveles de insolencia lo que es la cultura política de Occidente y nos hacen a todos tributarios de la estupidez según la cual hay que sacar al chavismo con votos. No se vale sacarlo a piedra. No se vale las opciones militares. A Trump lo han cercado hasta más no poder. ¿Y quiénes? Colombia y Duque. Hasta Bolsonaro tenía un vicepresidente que dice que ellos no se meten en ese peo. Piñera, que ahora mira,
como le pagan los del Foro de Sao Paulo a Piñera, que si no son ellos directamente los que le están incendiando, ayudan a echarle gasolina a la vaina en Chile. O sea, ese consenso progre izquierdoso de América Latina con el Partido Demócrata de Obama, que son cómplices, igual que lo fue la administración de Bush, pero por otras razones, porque los petroleros tejanos eran grandes socios objetivos de Chávez, ¿bien? Esas administraciones norteamericanas no comparten el criterio de Trump de sacar a tiro, chicos, la vaina chavista. Y Trump se queda quieto en primera porque va y pregunta a los colombianos, no se puede intervenir. Pregunta a los brasileños, no, como que no. Pregunta a los chilenos, no. Pregunta a Macri, no. Y ahí están todos jodidos ahora enfrentando sus propias subversiones internas. Pero para mí la clave de todo esto es Colombia. Lo repito, la clase política colombiana, provinciana, absolutamente pacata, deberá saber que el destino de Colombia es el estallido de su Estado y de su nación si no se compromete con los venezolanos a barrer militarmente el chavismo. La vaina militar que tú supones producto de unos militares en exilio, no sé qué vaina, yo la veo más sencilla, te participo. Si las Fuerzas Armadas de Colombia no nos ayudan a barrer el chavismo del Estado venezolano, no hay solución ni para Venezuela ni para Colombia. Pero ¿por qué razón debería ponerse de primero la acción de un ejército extranjero y no la acción de venezolanos formados como hombres de armas? O sea, no debería ir primero una vanguardia de hombres venezolanos, hombres y mujeres venezolanos formados como personas de armas antes de pedirle a un ejército extranjero, porque tú sí tienes, es mucho más fácil decir, mira, aquí tenemos una fuerza de tantos hombres para las cuales necesitamos este y este apoyo, que salir y decirle a la clase política colombiana, mira, mete tantas divisiones en Venezuela. Yo creo que es distinto, Alberto. Tú sabes que esos bichos que tú tienes, esos audífonos, como tiene un selector ahí, que no escuchas una vaina y escuchas otra. Escucho perfectamente. Sobre todo escuché la parte en la que me dijiste que desde el 2003 estás intentando convencer de una acción militar al estamento colombiano y no te han parado bola. ¿No será que no es eso mal? Párate. No me han parado bola, pero me tendrán que parar bola. Esa es una maldición histórica. Para empezar, no hay solución para la estabilidad del Estado y la nación colombiana sin comprometerse a salvar la nación venezolana. Pero no yo solo, pero no yo solo. Aquí tiene que haber venezolanos que tomen las armas. Creo que tiene el problema de audífono. Yo te dije, para empezar, que necesitamos incluso una fractura, así fuera minoritaria, del ejército venezolano. Tú la descartas completamente. Yo no la descarto completamente. No, yo no la he descartado. Yo no la he descartado. Solamente que me preocupa una cosa en todos estos procesos, Alberto, que no es una cosa exclusiva de Venezuela. A mí me preocupa que el fusil termine gobernando la política y no al revés. Me preocupa muchísimo. Ya va. ¿Y cuál es el problema que lo gobierna el fusil si lo gobierna bien? Porque no me estoy refiriendo a quién gobierna, ni me estoy metiendo con los referentes militares que tú tienes en mente para ponerlos a gobernar. No, yo no quiero tener niño. Sácamelo con Baduel. Yo no nombraba a nadie. Yo no tengo, escúchame, déjate de vaina. Yo no tengo ningún referente militar. Conozco militares extraordinarios que están en esta vaina. Yo no voy públicamente a decir nada. Yo sé que hay, esos segmentos militares existen y están operando y están concentrando gente y están armando gente y vendrá la ocasión en que puedan manifestar. ¿Qué vaina es esa que tú me sacas a veces? Ojo rojo, para ver si te entretengo y me permites hablar. Lo que estoy diciendo, cuando yo digo que la política debe gobernar el fusil y no al revés, me refiero a la propensión. Y permíteme explicarlo bien para que no haya confusiones, porque a veces no lo explico bien y la gente lo entiende de la misma forma que tú lo estás entendiendo. Yo me refiero a que en los procesos armados que se han dado en el mundo moderno, ocurre siempre un pequeño fenómeno, que se pierde el objetivo político. Hay que entender que hay un objetivo político. Y ese objetivo político debe ser alcanzado con la vía armada. Politólogo internacionalista, no te hundas más. Escúchame.
No, pero Lo que es que estás diciendo es una vaina rara. Pero Una es que no me vaina está rara. permitiendo explicarte. Entonces, no te No, es que lo que te estoy viendo es que no sigas porque te hundes. Escúchame, el señor Clausewitz hace 2 siglos, hace siglo y medio ya, explicó esta vaina. La política es la vaina, la guerra es la continuación de la política por otros medios. No divorcies lo militar de lo político, de lo estrictamente político. Yo Eso no lo no estoy es... divorciando. Lo que pasa es que no me has dejado explicar. Mi planteamiento es que tiene que haber el objetivo es político y el objetivo es restaurar la república sobre bases, sobre el valor de la libertad para permitir el regreso de la democracia a Venezuela. Eso creo, eso es por lo menos el objetivo que yo veo. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si tú permites, que si eso no tiene, para lograr eso se cae en el voluntarismo armado, eso termina en guerrillerismo. Y en eso han terminado la gran mayoría de movimientos armados en el mundo. La FARC, cuando olvidó los planteamientos políticos que tenía, ¿en qué cae? En la guerra por la guerra, mercenarios al servicio de los grupos narcotraficantes. ¿En qué cayó la ETA? Que la ETA debió haberse disuelto cuando se termina la dictadura franquista. ¿En qué cayó la ETA? En el terrorismo por el terrorismo. ¿En qué cayó el IRA? En el terrorismo por el terrorismo. ¿En qué cayó la guerrilla venezolana? En hacer la guerrilla por la guerrilla, hasta el punto que hubo unos que se quedaron, soltaron el fusil, no soltaron el fusil de la FAL, sino que se pusieron al servicio de asaltantes de banco. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? Que tiene que haber un objetivo político y lo político tiene que gobernar, lo militar, no al revés. Yo con esto no estoy diciendo que los militares no tengan un rol en la sociedad, que desde mi punto de vista lo tienen, pero lo que estoy yo planteando dentro de todo esto es que si nosotros caemos aquí en una acción de la guerra por la guerra, no vamos a alcanzar los objetivos. Ni es una abstracción. Todo lo que has dicho es respetable, es coherente. Pero bueno, eso es abstracto, está bien, no me crió Picasso. Pero no es un ataque. No es un ataque. Pero bueno, pero no sé. La abstracción puede ser una virtud. Fíjate, tan abstracto soy que cargo esta postal abstracta conmigo. El planteamiento es que los que han intentado el camino electoralista o se han vendido o han fracasado. Y los que han planteado el camino rupturista también han fracasado, Alberto. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Yo no sé que está mal planteado todo, incluyendo lo tuyo. No, lo mío no. Yo no soy actor político. Yo solamente estoy viendo, yo te lo estoy metiendo a todos en el microscopio. Daniel, ahora no eres político, eres periodista. Déjate de vaina, Dani. Tú eres un opinador político beligerante, quiéralo o no. Y yo también. De manera que lo que digamos es pertinente, aunque sea en el error. Pero es pertinente, o sea, esto se discute en muchos hogares, muchos venezolanos que nos siguen, te siguen o me siguen. Muy bien. Se han equivocado también los rupturistas, no han logrado concretar una acción, Alberto. Nunca hubo una corriente poderosa con audiencia de masas en Venezuela que planteara una ruptura. ¿Y qué importa? Los movimientos por la libertad nunca son masivos, ni son mayoritarios, nunca lo han sido. Daniel, ¿tú me puedes hacer el favor, algún día, por favor, de escuchar vainas que yo vengo diciendo hace 20 años? Tengo 20 años escuchándote, Alberto. No, tengo 20 años escuchándote. Y el gran planteamiento es que van 20 años. Daniel. Ese es el punto. Las vainas de la ruptura las propongo yo hace años y años. Hay recién llegados a las redes que empiezan a repetir vainas que yo dije hace 8 y 10 años. Cuando empezó Internet por ahí esa vaina y los youtubers esa vaina las decía yo, Dios mío, y las sigo diciendo. Pues yo no dejé de decirlas. Solo que ya casi que me fastidié de las fórmulas que inicialmente pudieron ser simplistas. Lo del colaboracionismo, lo de la cohabitación. Esa vaina, Dios mío, me hiede ya a las maneras que lo dije de hace 8, 10, 15 años. Lo nuevo que es, Dani, cada vez en peores condiciones defendemos la misma bandera de reconquistar la libertad. La democracia no te la garantizo porque la democracia es un lujo para una nación deshecha de contradicciones sociales y de desgarramientos de antagonismo de todo tipo y de putrefacción del Estado. Para tú tener democracia debes primero tener
economía de mercado pletórico, es decir, abundancia, tiene que tener moneda estable, tiene que tener un Estado lleno de equilibrio y lleno de instituciones sólidas, con un nivel educativo, cultural de la población suficiente como para hacer un gran consenso a favor de resguardar ese Estado que se da el lujo de la democracia. La democracia es un lujo, Daniel. Y esa vaina tú la propones algo así como el objetivo. No puede ser objetivo. La democracia y la vuelta a la democracia y las elecciones para volver a lo que... Mira, ayer lo más común era conseguir la gente que entrevistaban en la calle y volver a lo que teníamos antes. Esa Venezuela tan linda. Venezuela linda. Es una Venezuela llena de iniquidades lo que había allí. Y de parásitos de la política. Y de estado de partidos políticos de clientelas avaras y miserables que también pululaban. Y vinieron unos más vivos que los adecos copellanos y los echaron de ahí y se cogieron la vaina para ellos. Y ahora tenemos el problema que teníamos antes más el problema nuevo. Duplicado, quintuplicado por lo delincuente de esta. Aquellos por lo menos tienen la ley de salvaguardia. Esto lo primero que hicieron fue anular toda esa vaina. A robar, todo el mundo roba como le dé la gana. Los adecos habían admitido, y los copellanos, que había que tener algunos controles para que la vaina no se le desmadrara completamente. Bueno, claro que hay razones para preferir la cuarta a la quinta. Pero Dani, el problema nuestro es que pudrió fue la cuarta en forma de quinta. Pudrió el Estado democrático en forma de autocracia militarista y de ramplones, avaros políticos que se roban el presupuesto. Fuimos de la comisión del 10, del 5, del 15, del 20 a robarse toda la plata para cualquier obra, para cualquier asistencia pública. Se la roban todos los hijos de puta esto. Entonces, ¿cuál es el remedio que viene? El remedio, Dani, es un cambio de Estado. Es un nuevo Estado el que hay que montar. ¿Será democrático? No, no puede serlo. Hasta no merecerlo. Que es una vaina muy distinta a que hay la democracia y la libertad. Dani, libertad la que sea necesaria, ir dando. Por ejemplo, para tu tranquilidad, quien te habla es partidario de un gobierno muy duro, pero muy partidario de la libertad irrestricta de información, porque si no, chicos, los ladrones los tienes tú en el poder y la gente debilitada al no poder saber nada de nada. Entonces tiene que ser un gobierno de irrestricta libertad de información para poder dar el combate contra la corrupción, que es uno de nuestros grandes males, que pudre y corroe todo. Ahora bien, Dani, ¿cuál es el punto de inflexión? Hay que echar al chavismo del poder y por la vía violenta. ¿Cómo se logra? Con marines, con colombianos, con, digamos, un movimiento telúrico de las Fuerzas Armadas, con guerrillas territoriales. Yo no sé. Lo que sí sé es que Venezuela, su estado en putrefacción y en estallido, va a fabricar de 10 a 20 o a 30 zonas militares distintas, cayéndose a plomo unos con otros, en un estado absolutamente fallido sin fronteras. Esa Venezuela parcializada en feudos de todas clases, esos señores de la guerra, los fabricantes de armas, los traficantes de armas haciendo su negocio, matando venezolanos como arroz. Esa es la tragedia que nos va a dejar el chavismo, y eso será el chavismo el que lo produzca. No será la oposición ni serán los que queramos salir con una salida armada a superar esta vaina, porque eso será la forma de expresarse en barbarie, lo que significó la caterva de vagos, esto controlando en orden su presupuesto para hacerse ricos en dólares, mientras el país chico lo hacían convertirse en una legión de hambrientos. Lo que viene en Venezuela es el estallido del Estado, y es en medio de ese estallido del Estado donde aparecen naturalmente, Dani, las ofertas militares de nuestro bando. De una vez yo me abrevio todo ese camino y le digo, epa, colombianos, ustedes van para la misma vaina. Apúrense, acompáñenos a salir de estos locos que serán la fuente de toda vuestra futura gangrena, y ayuden ahora que ese militar así es un carajo, porque ustedes estableciendo unas guarniciones, ¿cómo se llama? Unos batallones que vengan en frontera, en 48 horas están en Los Teques, sino en 24 horas. Barran esta mugre militar venezolana. Eso no es muy patriota en el sentido histórico del término, pero no hay que olvidar que los neogranadinos vinieron a ayudar a Bolívar y Bolívar fue a ayudar a los neogranadinos. Este país, Venezuela, quiero decir no porque este tuvo su propia historia, fue producto de la colaboración militar de Venezuela, de los neogranadinos, a ambos lados de una raya que no existía de la Capitanía General de Venezuela y que formaba el llamado virreinato de la Nueva Granada.
Yo lo que trato es de tratar de abreviarnos estas comprensiones, digamos que deben abandonar los derroteros del patriotismo ficticio ese en el que vivimos holgadamente por años y años sin darnos cuenta de que estamos condenados a volver a las formas que tomó la guerra de independencia, pero esta vez para reabsorber el dislate de habernos separado de España y el dislate a su vez de habernos separado de Colombia por las vías paecistas contra Bolívar. Pero no tan dislate, porque si estuviésemos en España todavía, ¿te imaginas tener de vicepresidente a Pablo Iglesias? No, una cosa horrible, chico. La historia hubiera sido totalmente distinta. Pero eso son ucronías. Yo no voy a desacreditar mi propia tesis. Yo no voy a inventar una realidad ficticia que no fue. El presente en marcha en los últimos 2 siglos nos deparó esto. Esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que arreglar, no la hipotética de lo que pudo haber sido y no fue. Esa manera de razonar no es la mía, por cierto. Está bien, ¿Qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si le hubieran hecho caso a Sarah Romer y a su lugarteniente más cercano, que era yo, de impedir que ese loco de mierda de Chávez ganara el poder? Pero que fuera otra. Hubiese pasado, que hubiese pasado si hubiésemos creído en aquel viejo lema comercial. ¿Qué pasaría en Venezuela si no existiera Pepe Ganga? Bueno, ya no existe Pepe Ganga, mira cómo estamos. Ahora, yo creo que la conclusión de hoy, Alberto, no me digas que ya te vas a ir. Me voy a ir porque ya hay que irse, pero la conclusión creo que podríamos decir entonces que sin compromiso colombiano no habrá libertad en Venezuela. Yo no sé si decirlo así porque entonces ya ¿cómo se llama? La discusión se falsea completa. Retengamos tu propuesta. Sin una opción militar que surja de la oposición venezolana, de gente con experiencia militar, que se agrupe y organice. Bueno, yo les tengo la buena noticia a los que me quieran creer que esos núcleos ya existen y están formándose. Yo no voy a entrar en detalles aquí. No entres en detalles. Okay. Está bien. Esa vaina se está armando. Por fin una buena noticia, vale. Concha. Ya va, esa no es nueva. Yo te la di 2 o 3 veces. Por fin una buena noticia nos da Alberto Franceschi. Así hay gente. Bueno, está bien. Quien te ha dicho a ti que yo no he estado permanentemente diciendo cosas que por graves que hayan sido dichas, fueron dichas merecidamente en su momento? Está bien. No, yo no he dicho lo contrario, doctor Franceschi. Disculpe usted. Ahora, llegamos al final de esta conversación, pero yo sí pienso algo, Alberto, que creo que es importante también decirlo. Estamos en el último mes y medio del año 2019 y yo sí creo que estamos en unos días de definiciones. Y cuando digo días de definiciones no estoy diciendo con esto que el régimen va a caer mañana, sino que me estoy refiriendo a que estamos en días de definiciones de cosas que para algunos no estaban claras y quedarán claras porque no les queda más remedio que quedar perfectamente al descubierto, porque si no la cosa no funciona. Paréntesis, Dani. ¿Tú sabes qué sensación es la que tú tienes, que debe ser la misma mía? Esta vaina gangrenada, como los leprosos, se cae a pedazos. El Estado venezolano y la sociedad está convulsionando y por más que salgan los apagafuegos, los colaboracionistas, los pendejos que crean en soluciones milagrosas tipo Guaidó y compañía o elecciones anticipadas o mesa de negociación, esa vaina, incluyendo una mesa de negociación, no puede superar, no puede abandonar el terreno de la putrefacción que está hace estallar en pedazos la sociedad y el Estado venezolano. Esa percepción de que estamos en la hora crítica final no se nos puede quitar del medio porque es la realidad. Bueno, ojalá ya así sea. Pero que lo que venga después no sea peor de esto que estamos viendo en todo caso. Yo no sé, Dani, no es porque sea peor, pero la gente todavía debería entender que las horas que vienen van a ser aún más dramáticas que las actuales. Bueno, a prepararse para eso. Gracias, Alberto, y seguiremos monitoreando la marcha de los días. Un abrazo, Dani.